Queridos amigos, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un gran invitado hoy de la Argentina, hoy que juega Argentina e Inglaterra esta tarde. Hoy es 15 de julio del 2026 y tenemos un invitado muy especial de la Argentina, un gran piloto de combate, admirado por mí, está en mi libro Malvinas, que hoy también vamos a bautizar con él. Este invitado especial es Héctor Hugo Sánchez, Pipi Sánchez, un héroe de la Guerra de las Malvinas. Y hoy vamos a grabar un programa que se llama Entre el cielo y el infierno. Vamos a hablar de él, no de la guerra, vamos a hablar de lo que sucedió, de su perdón a David Morgan y su perdón a los que cometen actos malos en la tierra. Vamos a tener un programa que se va a denominar Entre el cielo y el infierno, así que no se lo pierdan. Héctor, qué grato tenerte acá. Qué grato estar contigo. Muchas gracias, Jesús, de corazón. Te agradezco por este evento. Gracias. Hoy tenemos un evento muy especial. Vamos a bautizar el libro Malvinas, en el cual Héctor, que fue un piloto muy destacado de la Guerra de las Malvinas, nos va a dar el honor de bautizar el libro el día de hoy. El libro está disponible en Amazon a nivel mundial para todos ustedes. Héctor, ¿qué significa para ti, a 40 años de eso, más de 40 años de lo que sucedió, la Guerra de las Malvinas? ¿Qué recuerdo? Hoy no vamos a hablar de cosas negativas. ¿Qué recuerdos tienes de aquel episodio ya a tantos años de esto haber ocurrido? Primeramente, tener la oportunidad de poder ser la voz de aquellos compañeros, camaradas, soldados, amigos que dieron lo más sagrado que tiene el ser humano, que es su vida, en defensa de la patria, en ayuda al prójimo, a la patria y a la sociedad, que sacrificaron, hicieron su esfuerzo y su trabajo para recuperar las Islas Malvinas. Para mí es importante poder dejar el mensaje de ellos, de ese sacrificio, esa entrega, realizando su trabajo, defendiendo la patria, y como intervenir en una batalla es algo realmente, una guerra es cruel, no es algo lógico, ¿no? Donde uno está matando o sobreviviendo o tratando de sobrevivir. La verdad que no es nada grato los recuerdos de cada una de las misiones. Y personalmente para mí el orgullo de haber podido hacer el trabajo por el cual el país me formó, me perfeccionó, me entrenó para realizar el trabajo que pocos eligen ser, ¿no? El ser un soldado al servicio de la patria, al servicio de tu sociedad, defendiendo tu bandera, los principios y la cultura de país. Para mí, yo lo único que siento es el orgullo de haberme sobrepuesto a los temores, porque somos seres humanos y no dejamos que, o sea, las sensaciones, las emociones te invaden como cualquier ser humano. O sea, vencer mis temores a lo que teníamos que enfrentar y haber podido cumplir mi trabajo lo mejor posible. Claro que sí. Para todos ustedes que están escuchando esto y lo puedan ver, de las salidas de aviación en aquel momento de combate, solamente las posibilidades de sobrevivir estaban entre un 40 a un 45%. De la mayoría de los aviones que salieron en aquel momento, imagínense ustedes a 800 millas náuticas que estaban para combatir, pocos volvían. Héctor Hugo tuvo uno de los episodios más importantes de la Guerra de las Malvinas. Esos aviones y esas impresiones que ustedes ven todavía, aquellas imágenes de aquellos aviones combatiendo a muy baja altura, aquellos buques británicos que obviamente estaban mucho más capacitados que la flota argentina, fueron para todos nosotros dramáticos y emocionantes. Pipi, yo quisiera que nos contaras esa misión en la cual se hizo pues famoso, te hiciste famoso lamentablemente o positivamente, pero te ocurrió a ti con tus gregarios. Ese día, quisiera, yo sé que es duro recordar estas cosas, pero para un programa de televisión que hoy estamos grabando, quisiera que los que te están viendo de aquel lado les explicaras lo que ocurrió ese día. ¿Qué ocurrió contigo? ¿Qué ocurrió con tus gregarios? ¿Qué ocurrió con tu avión y cómo llegaste al continente?
Bueno, es una misión muy larga, esa fue la última misión que hice. Yo realicé 4 misiones en todo el conflicto. Como dijiste, había que navegar 800 kilómetros para llegar a las islas y de ahí 1 hora más dentro de las islas para llegar a los blancos, lo cual entre ida y vuelta eran 3 horas y media de vuelta para regresar en total de vuelo. Eso fue el 8 de junio, la última misión. Fue atacar el desembarco británico al sur de Puerto Argentino, en un lugar llamado Bahía Agradable. Nosotros salimos a la tarde, a eso de las 3 de la tarde, en el sur argentino en invierno. El sol sale muy tarde y se pone muy temprano, ¿no? 5 de la tarde ya empieza a anochecer. Mucho frío, muy malas condiciones meteorológicas, siempre volábamos en condiciones meteorológicas adversas. Y el 8 de junio salimos a las 3 de la tarde, una misión de 4 aviones. Bolzán era el líder, el número 1, Arrarás era el número 2, yo era el número 3 y el número 4 el Alférez Vázquez. Todos muy jovencitos, promedio entre 24 y 28 años. ¿Qué edad tenías, perdón, en ese momento? 24, nosotros teníamos 28 años. Correcto. En mi caso. Y bueno, nuestra misión era volar hasta Malvinas, siempre unos 150 kilómetros antes de llegar a la primera isla de las 2 que tiene Malvinas, son 2 islas, la más próxima al continente. Ya teníamos que estar rasante para evitar que el enemigo nos detectara con sus radares. Eso era para que nosotros tuviéramos la sorpresa y no nos estuvieran esperando. También en esto hay que tener en cuenta que nuestro avión ya era obsoleto. El A4B era un avión de la década del 50, no teníamos radar warning a bordo, que era un instrumento básico que al piloto lo alerta de alguna amenaza que lo esté iluminando, ¿no? De armas automáticas, misiles o de los buques de combate de la flota. Tampoco teníamos flare, porque si éramos interceptados por los británicos, tampoco teníamos flare, que es una bengala que evita que los misiles infrarrojos te derriben en vuelo. Así que íbamos como el boxeador, ¿no? Que le tapás los ojos, lo subís al ring y lo haces pelear contra Tyson, por ejemplo. Esa era nuestra situación. Así fuimos volando, pasamos al sur de Puerto Argentino. Ahí ya las tropas británicas habían avanzado del desembarco que había empezado el día anterior, con lo cual sobrevolamos todas las tropas y nos tiraron con todo lo que tenía, ¿no? Ahí es algo dantesco, es lo que yo digo. Nosotros estábamos en ese momento entre el cielo y el infierno. El cielo porque el piloto ama volar en el cielo, pero era el infierno por la cantidad de proyectiles que nos tiraba el enemigo, ¿no? Ese día me impactaron 4 proyectiles, los sentí que me impactaron en mi avión, pero seguía volando, con lo cual continuamos nuestra navegación. Fuimos hacia el sur buscando al enemigo y estábamos los 4 formados y lo malo, cuando volamos rasante, íbamos a tan baja altura que en el mar los gases del motor dejan una huella en el mar, como si fuera una lancha que anda a alta velocidad, va dejando un surco. Y en ese momento pasamos por debajo de una patrulla aérea británica de 2 Sea Harrier que estaban sobre Bahía Agradable, a 15.000 pies de altura. Ellos estaban armados con cañones de 30 milímetros y 2 misiles Sidewinder. Y el piloto, David Morgan, su líder de los 2 aviones, estaba tan experimentado que no nos pudo captar con su radar de a bordo
pero él vio la estela, no veía los aviones, pero vio la estela en el agua y dijo, esos son los argentinos, y se lanzó a nuestra interceptación. Así que nosotros seguíamos volando sin saber lo que ocurría. En el interín, cuando nosotros estábamos buscando nuestros buques, Morgan me dispara con sus cañones, porque en ese momento tuvo una falla en su computadora de a bordo y el HEDAP no le permitía engancharme con sus misiles. Correcto. Me salvó la vida eso, me tuvo que disparar con sus cañones, pero sin su mira, con lo cual no me acertó. Hay una imagen, un dibujo, una pintura hecha con ese evento, ¿no? Y posterior a eso, mis compañeros inician el ataque a una lancha de desembarco. Yo tengo que demorarme en mi ataque porque los 3 aviones pasaron por delante mío, tuve que evitarlos para no chocarnos. Y en el interín, en esa maniobra, mientras veo a mis compañeros que atacan e impactan sus bombas, 3 bombas de 250 kilos cada avión, impactan en la lancha y empiezan a hacer su escape. A mi derecha, a 50 metros, veo 2 Sea Harrier, los 2 Sea Harrier que me habían disparado a mí antes. Cuando los veo, la primera intención era ir a atacarlos con mis cañones de a bordo de 20 milímetros, pero mis cañones estaban trabados. Por lo obsoleto del material que volábamos. Quiero interrumpirte un minuto. ¿Qué sentiste cuando le diste en ese segundo, ese microsegundo, y no se activaron los cañones? ¿Qué pensaste a tanto tiempo después? Eso me ocurrió cuando sobrevolé la tropa y nos disparaban. Yo le quise tirar a ellos, que es una defensa que tenés, a las tropas. Me salió 2 proyectiles y se me trabaron. Sentís una angustia, una impotencia, porque te están tirando y vos no los podés atacar a ellos, te sentís impotente porque no tenés solución, estás expuesto y no podés contraatacar. Cuando lo vi a los 2 Sea Harrier, bueno, recordé que mis cañones estaban trabados, entonces dije, esto es un segundo. Lo que yo te relato ahora duró 60 segundos. 60 segundos que yo te pude ir narrando segundo por segundo lo que pensé y lo que hice, pero no terminaríamos tu programa nunca más. Lo otro que quise hacer era, dije, bueno, sobrevuelo el primer avión, porque ellos estaban para atacar a mis compañeros. Le suelto las 3 bombas que tenía arriba, en una de esas le pego y lo derribo. Cuando estoy pensando eso, que son 1 segundo y medio, Morgan lanza su primer misil, que impacta en el avión número 2, en Arrarás. El misil explota en la cola y el piloto se logra eyectar, ¿no? Lo veo hasta que se abre su paracaídas, empieza a descender en el mar, estábamos sobre el mar. No vi movimiento de su cuerpo, lo cual me dio mala impresión, porque si no te moves es que ya estás herido. El misil, cuando explota, emite una onda de esquirlas, de proyectiles, esquirlas de metálicas, que barre y va lastimando todo lo que encuentra, el avión, el piloto, lo que encuentra, en un radio alrededor del avión. Luego lo miro, vuelvo a mirar a los Sea Harrier y el número 2, que se llama Smith, David Smith, el numeral de Morgan, lanza su misil, impacta en la cola del número 4, también su avión explota, no logra eyectarse su piloto y los restos del avión lo veo que caen sobre el mar. Yo le había dado la alarma a mis compañeros por radio, por VHF, le dije misil en el aire, 2 Sea Harrier, misil en el aire, así que habían hecho maniobras evasivas. El número 1 se fue por izquierda, evadió el ataque rasante por izquierda. El que evitó
una cortina de lluvia muy, muy pronunciada, un palo de agua que dicen en Venezuela, Correcto. terrible, que es peligroso volar ahí adentro para un piloto porque no tenés visibilidad. Él lo evitó eso y quedó expuesto a Morgan y a ser derribado por él. Yo realicé mi escape, porque cuando los quise ver de nuevo no estaban más, dije, bueno, si no están acá, están a mi cola, porque los aviones van avanzando, Sí. ¿no? Y todo esto a baja altura siempre. Y lo que yo hice, eyecté todas mis cargas, los tanques externos, las 3 bombas. Eso te permite al avión que tenga más velocidad, no tiene ninguna resistencia, ¿no? No tenés resistencia al avance, el perfil te permite avanzar mejor. Y decidí meterme en la lluvia, porque dije, la lluvia, dentro de la lluvia, ¿qué hay? Gotas de agua. ¿El agua qué hace? El agua es el que logra Difumina. confundir el calor, ¿no? Porque los misiles, la cabeza del misil, perdón, lo que sigue es la fuente de calor que deja tu motor. Entonces dije, si me meto en la lluvia, tengo peligro a meterme, chocar contra el agua, una isla, lo que sea, pero lo que me va a evitar es que me lancen su misil y me impacte. Bueno, yo me metí ahí, así volé, a ciegas, habré volado no más de 1 minuto, 2 minutos, porque si seguía en ese rumbo terminaba en Darwin, que Darwin ya había sido ocupado por los británicos, con lo cual si pasaba cerca de ellos me iban a tirar y me iban a derribar. Así que me fui al sur, rasante, salí de la tormenta, estaba muy estresado, angustiado, tenía odio por lo que había vivido, vi cómo habían derribado a mis compañeros, a mis amigos. A Bolsán le conocíamos la esposa, su hijo, éramos como una familia. Vos cuando estás en guerra lo que te faltan son tus afectos. Vos estás constantemente tratando de no tener sentimientos a lo que tenés que enfrentar, a todos los peligros. Y lo que te falta es el afecto y la contención al ser humano. El profesional va a hacer su trabajo. Después de esos instantes yo estaba realmente choqueado, con odio por lo que había vivido y el profesional se me había ido de la cabeza. Estaba siendo dominado por mis emociones y no es bueno. Cuando nuevamente me pude componer, volví a ser el piloto de combate, el profesional, me di cuenta que me quedaban 500 libras de combustible a bordo. Eso era porque me habían perforado los tanques de combustible, las tropas. Correcto. Que había sobrevolado y me había quedado ya, me quedaban 5 minutos de vuelo al sur de las islas, rasante. Tenía 5 minutos de vuelo y me faltaban 30 minutos si quería intentar aterrizar en Puerto Argentino, o 1 hora de vuelo, 1 hora 10 para ir a Río Gallegos, al continente, a nuestra base, con lo cual sabía que no iba a llegar a ningún lado. La otra opción era eyectarme sobre las islas, lo cual por experiencia de algunos compañeros nuestros sabía que era muy peligroso eyectarse por los vientos, porque caes en zonas inhóspitas, te podés fracturar, y dije no quiero que me pase eso. Correcto. Y tampoco quería caer prisionero de los británicos, ya era casi el fin del conflicto eso. Así que dije no, tomé altura, por supuesto me fui a unos 10.000 metros de altura, porque el motor es cuando a esa altura, a ese nivel, es que menos combustible te consume. Y bueno, dije lo que Dios quiera, dije. Cuando se me termine el combustible, la última vez que lo vi, que estaba a 10.000 metros, me quedaban 300 libras, 3 minutos de vuelo. Me faltaba 1 hora para llegar al continente. Dije, bueno,
cuando se me pare el motor me eyecto y que sea lo que Dios quiera. Ahí ya de nuevo se me había ido el profesional y estaba siendo dominado por las pasiones del hombre, y recordé que podía estar el Hércules, que es reabastecedor, teníamos un avión reabastecedor, siempre estaba en zona y a nosotros nos podía dar combustible en vuelo. Dije, en una de esas puede estar este avión en zona y me puede dar una mano. Así que lo llamé por la frecuencia de radio, nos comunicamos, ahí fue una comunicación muy alocada. Yo había dejado de ver el indicador de combustible para no ponerme más nervioso ni estresarme. Me acuerdo, el comandante falleció, Cano, el vicecomoro Cano en ese momento, me dijo, cuando hablamos, me dice, pibe, quédate tranquilo que te vamos a ir a buscar, ¿no? Yo le contestaba a los gritos, claro. Le digo, estamos lejos, no, me voy a eyectar, lo único que le pedía es que dieran algún aviso, claro, en la zona donde me iba a eyectar para que alguien hiciera algo. Así que con las indicaciones de ellos pude acoplarme, encontrarnos, te imaginás, en el medio del mar argentino, ya anocheciendo, que eran ya como las 5 de la tarde, ver un punto que era el Hércules, encontrarlo en el medio de la nada, ya fue un milagro. Lograr acoplarme, cuando me acoplé al avión, me hicieron quedarme acoplado porque seguía, claro, tirando el combustible, o sea, entraba y salía. Pero lo que estaba, claro, me dijo, quédese acoplado que lo vamos a llevar hasta Río Gallegos, que era nuestra base. ¿Qué tiempo, perdón, Pipi, pasó desde el momento que se acopló a un C-130, era un avión que tenían ellos con combustible, que estaba orbitando cerca de las islas para poderlos llevar a ellos? Algunos aviones tenían esa sonda para acoplarse combustible y otros aviones como el Mirage, otros aviones que combatieron en las Malvinas, no lo tenían. Afortunadamente el de Pipi Sánchez lo tenía, logró acoplarse a ese avión que tenía combustible, pero aparte que tenía combustible, él tenía los huecos y las roturas para que ese combustible prácticamente no llegara al motor. ¿Qué tiempo pasaste, Pipi, acoplado al avión hasta que llegaste a tu base? O sea, ¿qué tiempo? Y también te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensabas acoplado ahí? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Sé que es desagradable recordar estas cosas, pero estamos hablando de un tema de historia. Cuando entrevisté al Pipi Sánchez para mi libro Malvinas, el cual se lo recomiendo, acaba de salir publicado, Secretos de una guerra, con secretos desclasificados de varios gobiernos, del gobierno inglés, del gobierno norteamericano y argentino. Cuando entrevisté a Héctor Sánchez, por primera vez me tocaba entrevistar en mi vida, que he hecho varios libros, 12 libros, como ustedes saben, me tocaba entrevistar a alguien que había estado en la guerra, que había estado cerca de la muerte, ¿no? Y para mí fue, siempre se lo dije, está escrito en el libro, fue duro entrevistarlo porque era hacerle recordar a un amigo un momento de la muerte. Y nadie quiere en esta tierra recordar un momento de la muerte. Entonces, para retomar la pregunta, Héctor, ¿qué tiempo pasó desde que te acoplaste a que aterrizaron? Y cuando ibas ahí acoplado al C-130, ¿qué pensabas? Bueno, el tiempo que me llevó acoplado fueron como 50 minutos. Volamos, vas formándolo, ¿no? Enganchado en una canastita. Tenés que prestar atención, que no se desacople. Si vos te vas retrasando, la manguera se sale y podés desacoplarte. Correcto. Vos lo que querés es estar seguro y asegurarte, así que tenés que estar atento a esa maniobra. 50 minutos, y lo que pensaba era prestar atención a eso. Recordaba lo que había pasado, no hacía más de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos atrás. No te digo que sentís la satisfacción de estar vivo después de lo que viviste, pero realmente lo que más me agobiaba era la pérdida de mis compañeros, ¿no? Te vuelvo a decir, no es un conocido de hacía un año, un mes, sino que eran personas que la conocía de toda la carrera profesional, así que eran pérdidas importantes. O sea,
eso fue lo que iba pensando en ellos. Mucho odio, que es lo que no tiene que tener un militar profesional. Uno no pelea por odio o sed de venganza con lo que tiene enfrente o lo que está enfrentando, ¿no? Uno va a luchar por todo el amor que deja atrás, su familia, su país, su bandera, su patria, su cultura. En realidad uno va a pelear por todo lo que deja atrás y no por odio a lo que hay adelante. Eso es lo que iba pensando, ¿no? Y lo otro fue cuando ya estábamos a la vista de Río Gallegos, me ordenó desacoplar el comandante. Así que cuando vi Río Gallegos, que es en el 82 una ciudad muy pequeña, estaba en desarrollo en ese momento, realmente para mí era como ver París, ya oscureciendo, con las luces encendidas, me sentía ver París, ¿no? Después de lo que había vivido hacía muy corto tiempo. Pero sí, los pensamientos y las vivencias a veces te abruman y yo la verdad después de ese día nunca pude decir, bueno, disfrutar o sentirme satisfecho por mi trabajo, sino siempre me lamento por las pérdidas, ¿no?, que tuvimos, que son en realidad nuestros héroes. Claro, claro. Esos son los héroes, los que dieron su vida por algo superior y trascendente en la vida. Y es lo que realmente tenemos que recordar. Yo no me salvé porque yo era un superpiloto, porque era Top Gun o Tom Cruise en Maverick. Yo creo que siempre está la mano de Dios, soy muy creyente. Yo creo que Dios ese día no me quiso con él. Uno se queda el resto de su vida pensando por qué yo sobreviví y mis compañeros no. Y mi consuelo es pensar que Dios me dejó vivir para contar lo que ellos hicieron por el resto, por el prójimo y por superarse en la vida, por ser más. Claro que sí. Queridos amigos, ya para cerrar este programa del día de hoy, para mí uno de los puntos más dramáticos fue algo que dejamos Pipi y yo en el libro, que está allí para todos ustedes. El libro, como les dije, está disponible en Amazon, en todas las plataformas a nivel mundial. Fue la reflexión más grande que se puede hacer en la Tierra. Dos enemigos que no eran enemigos porque la guerra está hecha por políticos que no se conocen y la combaten pilotos que jamás tienen odio y que jamás se tuvieron para armar esa guerra. Hay un dicho mejor que lo sabe Pipi sobre eso. Recuérdalo ahorita aquí a las cámaras porque se me fue en el momento. Me perdonan la emoción que tengo de ver hoy a mi querido amigo de muchos años, un héroe para mí. No le gusta que lo llamen héroe, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo te puedo llamar si no héroe? Por lo que has hecho. Entonces, una de las cosas más importantes es el perdón. No tengo enemigos en esta tierra yo, ni Pipi tiene enemigos, pero lo más importante fue reencontrarse años después con David Morgan, el piloto as inglés de esa guerra de las Malvinas, que tuvo varios derribos, que derribó a sus compañeros y encontrarse frente a frente, perdonarse ambos en la tierra. No esperaron el perdón en el cielo o a donde vayan los que quieran ir a pedir perdón. Esas dos personas, él con aquel sentimiento de que esa era la persona que había derribado y que había causado la muerte de sus gregarios, de sus compañeros, como lo dijo hoy, encontrarse y saludarte con él, con David Morgan. Para cerrar este programa, para todos aquellos que pelean en la tierra, para todos aquellos que no quieren perdonar a sus amigos en la tierra. Hacer un amigo es muy difícil. Y Héctor hizo el mejor amigo de la historia y los dos estuvieron vivos para contarlo, que fue David Morgan. Ese episodio está en el libro. ¿Qué sentiste al ver a David Morgan? ¿Qué pensaste en ese momento tenerlo enfrente, de saber que era el hombre que te pudo haber matado, que te pudo haber derribado y que además cumpliendo su trabajo, porque obviamente una guerra, cada uno está cumpliendo su trabajo? Héctor Sánchez estaba defendiendo la Argentina y su Fuerza Aérea de la Argentina, Comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, y David Morgan estaba defendiendo a su país. ¿Qué sentiste para estos que están viendo allí? Para esos que no quieren perdonar, porque hay muchos que no quieren perdonar en la vida y creo que el perdón en la tierra es lo más importante. ¿Qué sentiste al ver a David Morgan? En realidad, esto empezó posterior a Malvinas, finalizado el conflicto, te queda
la bronca, ¿no? Mucha bronca, mucho enojo por no haber ganado el conflicto, a pesar de haber estado muy cerca de lograr el objetivo. No hubiéramos impedido que el enemigo desembarcara, pero sí hubiéramos dicho por los mismos británicos, lo que digo yo no es lo que yo viví, pero los dicen los británicos. Faltó el soplido de los argentinos para que ellos no cumplieran su objetivo de recuperar Puerto Argentino, que ese era el objetivo de ellos. Y dicho por ellos, o sea, le costó mucho y estuvimos muy cerca de, por lo menos, no ser vencidos. Así que uno vuelve muy cargado de tensiones, de enojo por perder, a pesar de que nosotros, la Fuerza Aérea, teníamos nuestros aviones, nuestros pilotos, no nos faltaba nada para continuar atacando a la flota. Incluso el general británico a cargo de las fuerzas terrestres, para firmar el acta de rendición que le hacían las tropas argentinas en las islas, o sea, la rendición era argentina y el general, para firmarla, exigía que la aviación de combate no atacara más a la flota, si no él no firmaba. Eso te tiene que dar una idea de la situación en la cual estábamos, ¿no? O sea, una vez que se le dio la confirmación esa, él firmó el acta de rendición. Así que mucho odio, mucha bronca. Cuando supe quién eran los pilotos de Sea Harrier que nos interceptaron el 8 de junio, si vos me decías a la semana, al mes, hasta los 5 años de terminado el conflicto, si lo querías ver y qué hacías con él, era vengarme, tomar venganza por lo que le hicieron a mis amigos. Pero el tiempo nos enseña a todos, ¿no? A medida que nos vamos volviendo más grandes, tenemos experiencias de vida que nos van enseñando cosas, uno va aprendiendo. Me gusta leer muchos libros de historia, he leído sobre innumerables cantidad de encuentros que se ha producido entre las fuerzas aliadas y las alemanas de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual uno por ese medio empieza a entender los sentimientos de ambos bandos, ¿no? Porque Morgan en realidad estaba cumpliendo un trabajo igual que lo hacía yo, por el cual le pagaban un sueldo, igual que a mí me lo pagaba el Estado, el pueblo argentino, para hacer ese trabajo. Él amaba volar aviones de combate como yo, y él había hecho un juramento a su bandera como militar profesional, igual que yo. Cuando uno entiende eso, o sea, te permite, y tuve la oportunidad, 11 años después de terminado el conflicto, año 1993, a través de un amigo en conjunto con Morgan, nos pudimos juntar en Londres, por suerte estaba mi señora, así que con las 3 esposas, Morgan, nuestro amigo y yo. Y bueno, es reunirte, juntarte y aprender que él después de la guerra tuvo, a pesar de ser un héroe, un as británico, él sufrió problemas de estrés postraumático, como los tengo yo, a raíz del conflicto. Se separó de su familia al principio, tuvo problemas de salud, cosas que nosotros también vivimos, ¿no? Es el posguerra. Y ellos, siendo los ganadores, los vencedores, tenían los mismos problemas nuestros, con lo cual entendés que no es que vos estás haciendo ese trabajo por odio, sino es lo que haces como un profesional al servicio de tu nación. Así que nos pudimos reunir, encontrarnos, un grato encuentro, quedamos en contacto, lo tengo en mi celular, o sea, cada tanto nos preguntamos cómo estamos, nos saludamos. Para la fecha de los aniversarios de Malvinas nos mandamos recuerdos,
nos preguntamos por las familias, buenos deseos, y nos invitamos mutuamente a visitarnos, ¿no? Así que es lo único que puedo decir. Hay veces que el argentino, el común, el futbolero, diríamos, dice, ¿cómo podés abrazarte vos a tu enemigo? Y yo le explico esto, es que primero vos no sos un soldado que estuviste en una guerra, vos no sos el que peleaste en una guerra. Y no tiene nada que ver que yo me abrace con mi adversario cuando los enemigos en realidad son los políticos. Esto lo dijo un piloto, un as, piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. Él dijo que esto es muy sabio, las guerras son declaradas por viejos políticos que se conocen mucho y se odian mucho, pero las batallas son peleadas por jóvenes soldados que no se conocen y tampoco se odian. Y es real, porque uno puede decir, bueno, Galtieri, un gobierno de facto, sí, pero analicen lo que era Thatcher en Inglaterra en ese momento, en el Reino Unido, con sus paros mineros, con sus problemas de gobierno, odiada por el pueblo en ese momento, tomó decisiones que también nos perjudicó a ambos. O sea, se puede analizar de ese lado. Y es una gran verdad. El soldado no se odia, no se conoce y está cumpliendo un trabajo que el pueblo argentino le paga para que lo haga. Todos pueden querer ser abogados, médicos, profesores, tener estudios. Pocos, muy pocos, son los que eligen la carrera militar, porque el militar es una carrera sacrificada, normalmente no bien reconocida, ni paga. O sea, pocos son los que abrazan esa profesión y que es, en verdad, muy sacrificada. Esa es la idea. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Si les gusta este programa, por favor, recomiéndenlo. Gracias, Héctor Hugo Sánchez, por estar aquí con nosotros, por transmitir tus ideas. Si les gustó este programa, divúlguenlo. El libro Las Malvinas, donde está dedicado a Héctor Sánchez, que hoy vamos a bautizar, por supuesto, y donde él narra su participación en la Guerra de las Malvinas, lo recomiendo ampliamente. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias, Héctor, por estar acá. Gracias. De verdad que para mí es un honor siempre compartir contigo, y más el día de hoy que estamos grabando este programa, hoy 15 de julio, donde voy a tener el honor en mi vida de ver el partido Argentina-Inglaterra con mi querido amigo que vive en Argentina y que está de paso hoy en Miami. Así que hoy me has dado una de las más grandes satisfacciones, igual con bastantes amigos argentinos que están acá, de ver el partido apenas terminemos este almuerzo y bautizo el día de hoy. Así que, Héctor, gracias por este programa, gracias por tu amistad, siempre eres para mí un gran ejemplo como persona, como ciudadano, como amante de tu bello país, al cual quiero y admiro mucho, la Argentina. Así que gracias por estar acá con nosotros en Miami y gracias por permitir entrevistarte en un tema que sabemos que es muy polémico, pero que queremos que todos ustedes reflexionen sobre lo que es la guerra y las consecuencias de una guerra. Así que muchísimas gracias.